Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre de esta alta casa de estudio, la Universidad Iberoamericana, la UNIBE, el CRES y la Fundación Institucionalidad y Justicia, la FINJUS. Quisiera comenzar saludando a los miembros de la mesa de honor y quiero comenzar con nuestro disertante, que es uno de los intelectuales más sólidos de Iberoamérica, el doctor Carlos Alberto Montaner. También quiero saludar al presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, al señor Rafael del Toro Gómez. También al presidente del CRES, don Marino Ginebra Hurtado, y al director ejecutivo del CRES, el doctor Ernesto Selman. Muy buenas tardes, señoras y señores. Estamos muy agradecidos por su presencia en esta alta casa de estudios, en donde vamos a tener la disertación de uno de los más connotados y sólidos pensadores de toda Iberoamérica. Para nuestras instituciones enclavadas en el ámbito de la investigación, la academia y la promoción ciudadana de la democracia y los valores cívicos inherentes a la libertad, resulta un gran honor recibir al doctor Carlos Alberto Montaner, quien nos ha complacido al aceptar conversar con nosotros en el marco de esta conferencia titulada El arte del buen gobierno. El doctor Montaner se ha destacado en las últimas décadas, o mejor, a lo largo de su vida, por unir la pasión, el debate, la lucida búsqueda de la verdad y el predominio de la razón sobre la intolerancia y el dogmatismo. No siempre se estará de acuerdo con sus posiciones, pero seguramente que él tampoco aspira a que sus planteamientos sean verdades universales e incontrovertibles, como pensamientos petrificados en el tiempo. Precisamente la superación de ese tipo de visión del mundo se ha convertido en uno de los grandes motores de que le han impulsado a la acción, a la reflexión y a la formulación de propuestas para el desarrollo. Nos sentimos muy halagados con la visita del doctor Montaner, porque si algo caracteriza la trayectoria de la Universidad Iberoamericana, la Fundación Institucionalidad y Justicia y el Centro Regional de Estrategia Económica Sostenibles, ha sido, en el contexto de sus misiones y objetivos respectivos, el de contribuir a la consolidación de las libertades y derechos fundamentales en un ambiente de transparencia, respeto y tolerancia. Todos sabemos que en algunos momentos del pasado, felizmente superados en la historia, esos valores y principios estuvieron gravemente amenazados por grupos políticos y económicos de distintos signos ideológicos a los que le unían el hecho de destacar solamente los aspectos formales de nuestra democracia. Para el cuerpo de profesores, investigadores, juristas, economistas y científicos que conforman UNIBE, al CRES y a la FINJUS, su presencia es un gran aliento y será sin dudas un llamado a focalizar en nuestros trabajos la libertad, la democracia, la tolerancia, el diálogo, la búsqueda de consensos para que sean el centro de nuestras iniciativas y proyectos. Finalmente, doctor Montaner, amigos y amigas que hoy nos acompañan, deseamos expresar nuestro agradecimiento y simpatías
por su presencia en esta actividad que viene a convertirse en una fiesta de la libertad y un llamado a la democracia y la dignidad, no solo en nuestra media isla, sino en todo el Caribe y el mundo. Agradecemos de manera muy especial la amabilidad de esta alta casa de estudio por recibirnos nuevamente en esta, la fiesta de la democracia, en esta, la fiesta a la educación. Sean todos bienvenidos, amigas y amigos. Y a continuación, quiero dejarle el podio, quiero darle la palabra al doctor Ernesto Selman, quien presentará a nuestro disertante. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Mis palabras van a ser muy breves. Nosotros nos sentimos en el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles muy agradecidos por la presencia de don Carlos aquí en el país. Nosotros estamos precisamente hoy llegando de una jornada de trabajo con 60 jóvenes latinoamericanos, unos seminarios de educación que hemos estado llevando a cabo en Punta Cana. Y don Carlos fue la estrella, digamos, fue don Carlos en estos seminarios. Y con muchísimo gusto don Carlos desde el inicio aceptó nuestra invitación. Y por supuesto nosotros, como nos identificamos con el pensamiento de don Carlos, nos sentimos muy a gusto. En el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, nuestra visión son sociedades prósperas, libres y prósperas, fundamentados en el trabajo, en la ética y en la libertad económica. En este sentido, don Carlos es un defensor de la libertad en el sentido general, incluyendo la libertad política, la libertad económica y las libertades civiles. Y por eso nuestra afinidad y nuestra relación muy estrecha que hemos sostenido con don Carlos desde nuestros inicios. Don Carlos es una persona reconocida a nivel mundial. Don Carlos ha sido profesor de universidades en Europa, en Estados Unidos, Latinoamérica. Es un intelectual consolidado a nivel mundial, reconocido, con una veintena de libros publicados, pero además con múltiples reconocimientos a nivel internacional, de nuevo, tanto en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica. Así que para nosotros no solamente es un placer poder presentar a don Carlos Alberto Montaner aquí en UNIBE y en la República Dominicana, sino también un orgullo y un honor de tenerlo por acá, don Carlos. Muchísimas gracias por su presencia y el micrófono y el piso es suyo, por favor. Muchas gracias, doctor Servio Tulio Castaños. Muchas gracias, Ernesto, por esa presentación. Me halaga mucho poder estar en la Universidad Iberoamericana con CREES y junto a la Fundación Institucional y Justicia para hablar de un tema que nos interesa a todos, de alguna forma, el arte del buen gobierno. ¿Cómo definimos qué cosa es el buen gobierno? Bueno, yo creo que más que una discusión abstracta de cuáles son los países bien gobernados y por qué están bien gobernados, es partir de un hecho concreto. Todos los años las Naciones Unidas publica el Índice de Desarrollo Humano. Y ese Índice de Desarrollo Humano clasifica 170 países. Y hay 25 países que están a la cabeza del planeta. Ese índice mide cuestiones sanitarias, cuestiones de salud, cuestiones educativas y cuestiones económicas, es decir, el Producto Interno Bruto dividido per cápita y el Producto Interno Bruto de cada país. Hace una especie de baremo de estos tres elementos, hace una cuenta bastante complicada. Se puede examinar a través de internet para que se vea lo complicada que es la
la forma de computar esta clasificación y se llega a cómo y cuáles son los países más desarrollados del planeta. Consistentemente, desde que se empezó a hacer esto hace ya 20 y tantos años, consistentemente son más o menos los mismos países los que están a la cabeza del planeta. En este momento, el número 1 es Noruega. Bueno, Noruega es un país muy poco poblado, pero con un río de petrodólares, lo que no significa que eso garantice nada. Venezuela también es un país relativamente poco poblado para la extensión del territorio y con un río de petrodólares, sin embargo, tiene una situación económica distinta. En el caso de Nigeria, pues podemos decir más o menos lo mismo. Quiere decir que hay otros factores. Y junto y después de Noruega, pues hay los sospechosos habituales. Canadá, Estados Unidos, Suiza, todos los países escandinavos. Hay otros países que se han convertido, en el curso de 2 generaciones, se han convertido en países del primer mundo, que son los que conocemos: Taiwán, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, que ya mencioné, y el caso, a mi juicio, extraordinario de lo que yo creo que es el experimento político más interesante del siglo XX, que es el Estado de Israel, donde con una democracia imperfecta, como todas las democracias, pero con un parlamento abierto, con prensa libre, con elecciones periódicas, con medio de guerras y en medio de todos los conflictos del mundo que uno se puede imaginar, sin embargo, es en esa clasificación, en la última, es el país número 16 del mundo por su vigor económico, pese a que es un paísito muy diminuto, con 8 millones de habitantes. Yo quiero detenerme un segundo para definir, porque Ernesto mencionó algo que sí, yo creo que es muy importante, y creo que también se mencionó antes. Claro que soy un partidario de la libertad, pero porque es consustancial a la naturaleza humana. Nosotros estamos dotados de racionalidad por un fenómeno evolutivo, por lo que sea, pero estamos, o por Dios, los que sean creyentes, pero estamos dotados de racionalidad. La racionalidad nos lleva a buscar información, y la información y esa posibilidad de ser razonables nos lleva a tomar decisiones. Mientras más libres sean las decisiones que nosotros tomamos, más posibilidades de prosperar existen y mejores probabilidades tenemos de que nuestros países se conviertan y nuestras sociedades se conviertan en sociedades prósperas. Si fuéramos a dar una definición, otra definición de esos 25 países y por qué en esos 25 países hay un nivel de prosperidad y de desarrollo, son los países a donde quieren, todos los flujos migratorios van en esa dirección, todo el mundo escapa en dirección de Canadá, en dirección de los países escandinavos, en dirección de Alemania, en dirección de los Estados Unidos. Bueno, ¿por qué ocurre eso? ¿O cuál es un rasgo esencial de esos gobiernos y de esas sociedades? El Estado en esas sociedades vive del esfuerzo de la sociedad. En los países más pobres, si ustedes invierten la lista de 177 países, 176, no recuerdo cuántos es, y ven los últimos 25, los 25 más pobres, son países en los que la sociedad vive del Estado. Es decir, las decisiones ya no las toman los individuos, las decisiones las toman las clases dirigentes, las élites dirigentes, y eso contribuye al empobrecimiento creciente de las sociedades cuando lo contrastamos con el modelo de sociedad en donde es el Estado el que vive del esfuerzo de las personas y del esfuerzo de los individuos.
¿Por qué ocurre este fenómeno? Tiene que ver con el mecanismo de creación de riqueza. La riqueza se crea cuando una persona o un grupo de personas en cualquier sociedad ve una oportunidad de satisfacer una demanda o de crear una demanda. Aquella vieja ley de Say de la oferta crea la demanda es cierta. Tal vez es contraria a la intuición, a la primera intuición que puede pensarse que es la demanda la que genera el desarrollo. No, es la oferta. Y la oferta se crea cuando hay alguien que ve una oportunidad de hacer un negocio, de hacer algo. ¿Quién es ese alguien? ¿Quién es esa persona? Bueno, son los emprendedores. ¿Quiénes son los emprendedores? Son razones de carácter psicológico muy difícil de predecir. Hay una regla, una vieja regla, formulada de alguna manera por Pareto, un economista suizo-italiano, o italo-suizo, que estableció que el 20% de las actividades comerciales se realizaban en cierto número de productos, y de ahí se dedujo que es el 20% de una sociedad quienes tiran del resto del conjunto de la sociedad, del otro 80%, porque son los que tienen el fuego del emprendedor. No podemos saber por qué hay unas personas que tienen la voluntad de destacarse, que tienen el ímpetu, que están dispuestos a trabajar 18 horas. Recuerdo un millonario amigo venezolano, tenía 84 años y murió trabajando de madrugada en su despacho. Cuando yo le dije, hombre, qué pena, me dijo, no, qué pena no, qué felicidad. Para él el trabajo era su felicidad. Era un hombre que había empezado repartiendo periódicos y había acabado, el señor de armas, había acabado siendo dueño de un conjunto de periódicos y de canales de televisión, y se había convertido de ser un simple repartidor de periódicos, tenía ese fuego del empresario, que es algo que tiene que ver con la naturaleza humana. Por la otra punta del ejemplo, hace 20 años, en una conversación que es quizás la más interesante que he tenido en mi vida, con la persona que estaba detrás de Gorbachov en la Unión Soviética, cuando se intentó la perestroika y se intentó la glasnost, es decir, la reforma por una parte, y por otra la posibilidad de que se criticara libremente lo que ocurría para tratar de mejorar el sistema. Entonces me explicó durante 2 horas, tenía un despacho del tamaño de este salón, que era el despacho que había sido de Mijail Suslov, personaje importante de la época de Brezhnev, pero ya estábamos ya en la etapa democrática de Rusia. Y después de hacerme toda la explicación de la perestroika y de la glasnost, le pregunté, señor Yakolev, ¿y por qué fracasó Gorbachov? ¿Por qué no pudo transformar el sistema? ¿Por qué no pudo, como ustedes creen? Él había sido un marxista convencido y un teórico del marxismo. Yakolev era una de las cabezas importantes del marxismo en Rusia. Y me dijo con una gran melancolía, me dijo, porque descubrimos al cabo de cierto tiempo que el colectivismo no se compadece con la naturaleza humana, no funciona con la naturaleza humana. Los seres humanos están hechos, hay gente emprendedora, gente que tiene sus propios sueños, que persigue sus propios objetivos y en el camino pues logran grandes cambios. Y eso no se puede planificar, no se puede inventar, no puede haber una cúpula que piense por el conjunto de la sociedad porque no funciona. Y eso es lo que finalmente hundió el sistema. El Estado no puede ser emprendedor porque los mecanismos de la propia naturaleza de la burocracia estatal impide que estén, como estamos nosotros como individuos, buscando oportunidades de crecer y de hacer
y de hacer cosas. De la misma manera, el Estado, por su propia naturaleza, tampoco puede ser un buen empresario. Yo recuerdo, después de la caída del muro de Berlín, a los alemanes que huían, me tocó, yo estaba en Hungría en ese momento y me pasé a Alemania y vi cómo se desplomó aquella, que es una historia fascinante, de cómo se desploma el muro y por qué, es una historia realmente casi increíble. Pero una de las cosas interesantes era que los alemanes que huían abandonaban unos pequeños cochecitos que tenían, los Trabant, que se construían en la Alemania comunista. Aquellos ingenieros alemanes tan formidables eran los mismos en la Alemania occidental, los mismos en la Alemania oriental. En la Alemania occidental fabricaban los Mercedes-Benz y fabricaban el Volkswagen y fabricaban, creo que el Audi. Yo soy un poco incompetente en estas cosas, pero fabricaban automóviles extraordinarios. Aquellos mismos ingenieros del lado de allá del muro fabricaban el Trabant, que era, como decían los españoles del SEAT, ¿no? El que no puede tener un coche tiene un SEAT. Bueno, pues esto era el Trabant. Era una cosa realmente abominable. ¿Por qué? ¿Por qué no podían hacerlo? Bueno, porque no existía la competencia, porque no existía el temor a perder el mercado, porque no había que esforzarse, porque nadie valoraba la inventiva, sino todo lo contrario. Es decir, dentro de la burocracia estatal, la norma es: no alteren las cosas, no cambien, no modifiquen la realidad, porque eso es muy peligroso para todos. Es decir, la mentalidad del burócrata es: no hagan ola, la ola es peligrosa para todos nosotros. La mentalidad del productor es competir, hacer cosas distintas, estimular el desarrollo. Cuando uno se pregunta por qué en las dos Coreas, si hay un pueblo idéntico a sí mismo, es el pueblo coreano, es una cosa pasmosa. Un pueblo que ha vivido, hubo invasiones japonesas y chinas, pero ha vivido suficientemente aislado para suponer que el pueblo coreano es un pueblo muy uniforme. Del paralelo 38 en adelante, hacia arriba, el norte de Corea es uno de los países más pobres. Si tomamos los índices de desarrollo, es 3 veces más pobre que República Dominicana. En $1.400 de ingreso per cápita tienen los coreanos del norte. Los del sur andan por los 30 y tantos mil y tienen, en fin, no tengo que contarles lo que ha hecho Corea del Sur. ¿Por qué lo han logrado? Porque la fuerza de esa sociedad está en la sociedad civil, en el fuego creador de los individuos, en la posibilidad de perseguir los propios sueños, aquello que decía Adam Smith con tanto talento en el siglo XVIII, que hablaba, finales del siglo XVIII, de la mano invisible del emprendedor que, buscando su propio beneficio, conseguía que los demás también se beneficiaran. Es una observación que se le ocurre a partir de un fenómeno evidente en la Inglaterra de su tiempo, que es que las taonas vendían pan a unos precios uniformes y nadie establecía cuál era el precio del pan, y competían en calidad, y como competían en precios no podían escaparse mucho más y no podían cobrar. El 60 o 70% de la alimentación en ese momento era el pan. ¿Cómo ocurre ese fenómeno? Ocurre porque hay competencia y porque los precios son el lenguaje. Eso se sabría y se formularía así mucho tiempo después. Los precios son el lenguaje en el que se comunica la competencia. Y no hay forma humana de resumir esa información para que la tengan 4 burócratas o 16
o más, y mientras más peor. Yo recuerdo en una visita, una de ellas a Rusia, yo dije, yo quiero ver la Cámara de los Horrores, y me dijeron, ¿quieres ir al KGB? Y me dije, no, yo quiero ir al Comité Estatal de Precios. Yo quiero ver dónde se reunían 5.000 economistas a fijar el precio de la cebolla en Vladivostok o el precio de un par de calcetines en lo que hoy es Bielorrusia. Porque ahí es donde fallaba el problema. Es decir, fallaba porque era imposible coordinar los deseos de las personas. Era imposible tener toda aquella información que hacía falta para funcionar con cierta eficiencia. Y entonces, como habían destruido todo el sistema de las transacciones racionales a base de tratar de controlar la economía, yo pude comprar una cámara de 16 milímetros profesional. En esa época tenía la fantasía de que me gustaba el cine, por $15. ¿Por qué? Porque ya no se sabía lo que valía nada en el país. El país sencillamente se había destruido como consecuencia de la superstición de que un grupo de personas podía manejar toda la información y podían manejar los precios y podían asignar arbitrariamente el valor de cada cosa. Estamos en presencia de debates que nos afectan a todos. El debate de la austeridad frente al debate del estímulo, cuál de las dos cosas es preferible. Discutimos si es conveniente que en las sociedades pobres el Estado se convierta en el gran empleador para darle un salario a las personas. Y les voy a contar una anécdota que no es mía, sino de Milton Friedman, que tiene que ver con el buen funcionamiento de cualquier economía. A Milton Friedman lo invitan a China. Ustedes recuerdan, Milton Friedman fue Premio Nobel de Economía, publicó un libro extraordinario de divulgación económica que se llama Free to Choose, que yo creo que es un libro que debe leer todo estudiante para entender el valor de la libertad en la libre elección y cómo existe una cosa que es la soberanía del consumidor, que debe hacer con su dinero lo que desee y no lo que lo obligue el Estado. Y llevan a Milton Friedman, esto es una China anterior al fenómeno de la explosión de China como gran poder económico, y ve están cavando un enorme agujero con unas palas, y miles de chinos con palas cavando ese agujero, y dice, ¿qué están haciendo aquí? Una represa. Entonces él pregunta, con toda la lógica del mundo, ¿y por qué no usan unas excavadoras? Y le contestan, porque hace falta darle trabajo a la gente. Y entonces contestó él, ¿y por qué no le dan unas cucharas en vez de unas palas? Van a trabajar más gente. Si lo que quieren es trabajar más gente, pues que trabajen con cucharas y entonces van a necesitar millones de personas. ¿A dónde nos lleva esto? A que la lógica de la producción nunca es la lógica del Estado. La lógica del empresario y la lógica de la producción es hacer cada vez más con menos recursos. La lógica del Estado es contentar cada vez más a un número de personas para que voten por mí. Son objetivos distintos. Y por eso es tan peligroso cuando dejamos que los políticos decidan cuál es el curso económico que les conviene. Porque lo que le conviene a los políticos es salir electos. Ellos están luchando por el voto. Y nosotros, en el mundo de la sociedad civil, estamos luchando por la creación de una sociedad próspera, moderna y que progrese. Y eso se logra, y es también contrario a la intuición, esto se logra produciendo cada vez más
con menos insumos y con menos recursos. Y ese es un cambio fundamental. Esa independencia que da el poder, el no tener que tocar a las puertas de un partido político para que te consigan un trabajo, en preferir un empleo en el sector privado porque va a estar mejor remunerado, porque tiene más posibilidades y porque funciona de una manera mucho más clara la meritocracia que en el sector público. Si tú eres una persona trabajadora, si eres una persona que te has formado, pues no hay duda de que vas a encontrar una mejor posibilidad en el mundo privado. ¿Qué le conviene al Estado? Vamos a suponer que el Estado está controlado por seres racionales. Hasta cierto punto es así. Objetivamente, lo que le conviene al Estado y lo que le conviene al gobierno que administra el Estado no es apoderarse de las empresas públicas, de las empresas privadas. Lo que le conviene es que surjan muchas empresas privadas que ganen dinero para que paguen impuestos. Es uno de los mayores errores de los estados cuando se convierten en estados empresarios, es cuando ven que hay una empresa próspera y dicen, si el Estado entiende que esa empresa próspera genera unos beneficios, si nos apoderamos de ella, esos beneficios van a ser para nosotros. Al día siguiente de apoderarse de la empresa, empieza a declinar. Y empieza a declinar porque la lógica de la política no tiene nada que ver con la lógica. La lógica de la política es colocar en esa empresa a la querida del jefe, a la prima del tipo que barre, a la señora de no sé quién, al marido de no sé quién. Quiere decir que convierten esas empresas en fondos de clientes políticos, barriles de clientes políticos. Y se convierten ellos al mismo tiempo en prisioneros, porque al poco tiempo esa empresa empieza a generar pérdidas. Y empieza a generar pérdidas porque está gobernada con un criterio distinto, no es con el criterio de la eficiencia, no es con el criterio de la rentabilidad, de manera que empieza a generar pérdidas. ¿Qué ocurre con esas pérdidas? Esas pérdidas hay dos caminos. O se cierra la empresa, lo cual es muy difícil para un Estado cerrar una empresa porque tiene un costo político muy alto. Un empresario que quiebra, reúne a los trabajadores y le dice, señores, lo siento muchísimo, pero nos hemos arruinado, he perdido todo mi capital, adiós, muy buenas, y me suicido o les pago lo que sé yo, y ahí se acaba la empresa. Un Estado no hace eso. Un Estado recaba fondos de los fondos generales del país para ir, de alguna manera, manteniendo artificialmente viva una empresa que genera pérdidas, y las empresas tienen que generar beneficios porque el sistema está montado sobre la base de que la empresa tiene que generar beneficios. Y tiene que generar beneficios para que crezca, para que ahorra, para que invierta y además para que pague impuestos. Como los estados o como los gobiernos no entienden esto, o muchos de ellos, lo que hacen es fijarse en la cuenta de resultados. Como hay empresas que parecen ser muy prósperas, quedémonos con ellas y seremos todos más ricos. No, seremos todos más pobres. Es cuestión de tiempo. O relativamente más pobres. Pemex, por ejemplo, la empresa mexicana de petróleo. Bueno, pues resulta que Pemex, la relación de trabajadores barril de petróleo con relación a las empresas bien manejadas es 6-1. Ellos tienen 6 empleados por cada uno que funciona con la Shell o que funciona con Chevron o cualquiera de las empresas de extracción de petróleo. Y además son fondos de corrupción. Son centros de corrupción. ¿Qué le interesa en este arte de gobernar bien? ¿Qué le interesa al Estado?
lo que hace el Estado de Israel, por ejemplo, estimular la creación de empresas. En este momento el Estado de Israel es el país que más empresas crea per cápita en el planeta, pero con una distancia tremenda, pues se ha convertido en una especie de obsesión nacional generar empresas. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para generar empresas? Antes de llegar, Ernesto me dio un rato para tomar notas. Anoté 11 características de los estados, de estos 25 estados, con mayor o menor incidencia, pero 11 características esenciales. La primera es la seguridad jurídica. Hay un economista extraordinario norteamericano, Premio Nobel de Economía, que se llama Douglass North. Les recomiendo a todos que lean las obras de Douglass North, que además son obras de divulgación, porque no es un matemático, ni mucho menos, él lo ve desde un punto de vista jurídico e institucional. Él advirtió y demostró en sus libros, y por eso le dan el Premio Nobel de Economía, que detrás del desarrollo impetuoso de los Estados Unidos lo que hay es un aparato judicial y legal de primer orden capaz de generar el marco en donde se desarrollan todas las actividades de carácter económico. Como él demuestra esto y además logra establecer una relación muy clara, pues recibe ese premio Nobel y donde establece la importancia de los derechos de propiedad. Nosotros en América yo de joven estaba tan confundido en el tema de la propiedad, que yo recuerdo que la primera conferencia que di en mi vida tenía 19 años y era un ignorante completo. Ahora soy un ignorante incompleto, pero entonces era completo. Y fue en defensa de la propiedad estatal y de la eficiencia de la propiedad estatal. Hay que estar loco para decir una cosa como esa o tener 19 años y creer en los cantos de sirena. De manera que la seguridad jurídica es clave, la existencia de derechos de propiedad tutelados por esa seguridad jurídica es clave. Esa sería la número uno. La número dos, ¿qué debe hacer un Estado? Un buen manejo macroeconómico. El valor de la moneda, no se puede jugar con el valor de la moneda. Yo recuerdo, por ejemplo, que el juramento en Mallorca es un país, es una isla muy interesante del Mediterráneo, que por ahí han pasado los fenicios, los griegos, ha habido una cantidad de actividades comerciales muy grandes a lo largo de los siglos, de los milenios, y hubo reyes en una época en Mallorca. El juramento que le exigían los nobles al rey de Mallorca, lo primero que le exigían era mantener el valor de la moneda. El resto de las cosas no podemos discutir, la Dios, no sé qué, pero todo eso está muy bien. Pero primero usted mantenga el valor de la moneda, porque con la moneda realizamos las transacciones, en la moneda tenemos nuestros ahorros, en la moneda podemos ir a hacer las inversiones. Si no tenemos una moneda sólida, estamos sencillamente jugando con fuego, y ese fuego en algún momento nos va a quemar. Controlar la inflación. Ese es un aspecto fundamental. Es decir, en lo que es el buen manejo macroeconómico, contar con una moneda que conserve su valor y tener la inflación bajo control, que es uno de las cosas más devastadoras que pueden, y los dominicanos en algún momento han tenido periodos de inflación que han destruido fortunas y ahorros y han sido terribles, ¿no? Y luego hay tres elementos, tres capitales que son clave. El primero, el capital humano. Hay que educar bien. Si una empresa de informática o del mundo de la computación quiere instalarse en República Dominicana, necesitará que aquí haya ingenieros dispuestos a trabajar
para esa empresa. Si es una institución bancaria, necesitará expertos en finanzas. Es decir, hace falta un capital humano, pero el capital humano no solo es el que se consigue al cabo de muchos años de universidad. El capital humano comienza en los primeros años de la infancia. Comienza en el parvulario, cuando se les enseña a los niños respeto por la autoridad, se les enseña disciplina, se les enseña de alguna manera a perseguir sus propios objetivos individuales, pero al mismo tiempo a funcionar en grupo, funcionar colectivamente. La formación de capital humano, que es una cosa que se ha ido aprendiendo con el tiempo, es clave, y los países que disponen de un gran capital humano tienen una posibilidad muy alta de desarrollarse. No todas. Es decir, se puede disponer de un gran capital humano y si fallan otras cosas, sencillamente no funciona el sistema. Yo sostengo que los países comunistas educaban mejor desde el punto de vista de la instrucción que los países capitalistas. Los búlgaros sabían más matemática que los ingleses, pero eso no importaba, porque hay otros elementos. Es decir, es importante el capital humano, pero es importante que existan otros elementos clave para poder desarrollar a los países. Segundo es el capital social. El capital social es personas, número grande de personas que asuman su responsabilidad social, que entiendan que tienen que colocarse bajo la autoridad de la ley. En nuestros países latinoamericanos, desgraciadamente, la importancia no se mide por la probidad o la decencia, sino por la capacidad que tengamos de violar las leyes. Los tipos más importantes son los tipos que sencillamente ignoran las leyes son para los otros. Eso es terrible. El capital social es esencialmente la formación que implica saber que o nos colocamos todos bajo la autoridad de la ley y bajo la disciplina de la ley, o todos nos acabamos hundiéndonos. Porque no puede haber personas que estén más allá de la autoridad de la ley. En Estados Unidos, que hay un país que tiene 14 millones de defectos y que es una sociedad bastante complicada, sin embargo, eso es un elemento que lo tienen muy claro, que ahí no puede haber nadie. Y cuando hay alguien que trata de ponerse por encima de la ley, con esa persona la barre. Y el tercero es el capital económico, por supuesto. Esos son los tres capitales: el capital humano, el capital social y el capital económico. La inversión que trae el que sabe hacer algo, que lo trae de otras latitudes, porque el proceso de perfeccionamiento de cualquier sociedad viene por la imitación, primero, por la innovación después y por último, la creación original. Aquellos chinos de los que nos burlábamos porque hacían unas cositas muy mal hechas, que eran unas malas imitaciones, bueno, pues, o aquellos productos que parecían terriblemente malos de los coreanos, pues ahora tenemos a Samsung y a Apple corriendo porque resulta que aquellos coreanos pues han podido crear originalmente. Pero para el proceso siempre incluye la imitación. Imitación, innovación, creación original. Y toma tiempo, ¿eh? No hay ningún salto rápido hacia el desarrollo y la prosperidad. Es cuestión relativamente rápida, de un par de generaciones. Es decir, y esto es algo que vale la pena recordarlo, en Taiwán, en Hong Kong, en Corea del Sur, en Singapur, hay personas que nacieron absolutamente pobres, que estuvieron descalzos en los primeros 10 años de su vida y que mueren como clases medias educadas. Ese fenómeno que transcurre a lo largo de 20, 30, 40 años es un fenómeno realmente único en la historia del planeta. Ya nosotros podemos decidir si queremos ser pobres o no. Y si queremos hacer las cosas bien, sabemos cómo se hacen bien. Lo que hay que hacer es imitar a los que las han hecho bien. Y vamos a tener los mismos resultados. Lee Kuan Yew, que era una persona muy discutible, que era el hombre de mano fuerte de Singapur, tenía un letrero detrás de su despacho que decía: imitemos a Japón. Quería inventar el agua tibia.
Los japoneses habían salido de la Segunda Guerra Mundial con una catástrofe atómica y destruido el país, y se habían convertido en un tiempo relativamente breve en una de las potencias mundiales, tan importante que en la década de los 80 Hermann Kahn, que era un futurólogo que se equivocó, decía que en el siglo XXI Japón estaría a la cabeza del mundo. Bueno, no está a la cabeza del mundo, pero está casi a la cabeza del mundo. Está en el pelotón de los países más desarrollados. Y era la segunda vez que lo hacía Japón. La primera vez lo hizo en 1853, cuando entró el Comodoro Perry con 3 barcos y los obligó a abrir sus puertos al comercio con el mundo occidental. Un verdadero atropello contra los japoneses. Los japoneses se encontraron frente a una disyuntiva. O imitamos a estos miserables que nos obligan a hacer las cosas de una cierta manera y los derrotamos en su campo, o nos encerramos en nuestro mundo y corremos el riesgo de ser barridos por las cañoneras de estos barcos. Y optaron por competir y por imitar. Eso fue en 1853. En 1867 ya estaba en marcha la Revolución Meiji. En 1905 ya eran una potencia mundial. Es decir, habían, por la vía de la imitación, de la innovación y de la creación original, se habían convertido en un país del primer mundo. Sistemas financieros. Es importante que haya un sistema financiero transparente y saneado. Nosotros siempre nos admiramos cuando decimos 3 muchachos en Estados Unidos se meten en un garaje y crean Microsoft o crean Apple. Es que no hay garajes en el resto del mundo, no hay muchachos con inventiva. Por supuesto que hay garajes y hay muchachos con inventiva, y por supuesto que una de las cosas maravillosas de la especie, de nuestra especie, es que no hay nadie superior. No existen. Todos tenemos las mismas posibilidades, pero no tenemos las mismas instituciones. Y lo que hacía posible que Apple surgiera de 3 muchachos en un garaje no era la genialidad de esos muchachos ni la hospitalidad del garaje. Lo que hacía posible que eso sucediera era que existían unas redes financieras, un sistema jurídico de protección, unas posibilidades de hacer transacciones comerciales protegidas por buenos hábitos de comercio, y en donde se salía a competir con calidad y precio, porque funcionaba el mercado. Cuando se dan todas estas posibilidades, los muchachos, ustedes verán a los dominicanos metidos en los garajes creando grandes compañías. Porque la inventiva, yo veo, le contaba a unos amigos que tuve que hacer una operación de corazón en Cleveland Clinic, y lo primero que me encontré fue que el genio ahí era un dominicano. ¿Por qué no estaba aquí? Bueno, porque en Cleveland Clinic funcionaba la meritocracia, y aquel dominicano era el mejor, y lo tenían allí. De lo que yo me alegré muchísimo. Otra de la lista de 11 características, las infraestructuras, los caminos. Lo que puede hacer un Estado es facilitar las transacciones, no inventar las transacciones. Poner las calles, poner las comunicaciones telefónicas. En Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, que estaba destruido el país, y además el país estaba estaba intervenido por economistas norteamericanos que eran muy intervencionistas, muy keynesianos y muy intervencionistas, y aquello no levantaba cabeza. Pero había un señor, Erhard, al que nombran, le ofrecen la cartera de Hacienda, y hay una anécdota de Erhard muy bonita en su biografía. Ludwig Erhard era alguien que creía en la libertad para producir, en la libertad para hacer transacciones, que no creía en los controles, y lo que hizo fue quitar todos esos controles que habían impuesto los norteamericanos con la intervención después de la Segunda Guerra. Lo último que la conversación que tiene con el interventor norteamericano, el interventor le dice: la situación es muy grave, es tan grave que ni siquiera va a haber ataúdes para
para enterrar a todos los alemanes que están muriendo por las enfermedades. Y dice Erhard en sus memorias, cuando nos dejaron libertad para producir, a los 6 meses estábamos exportando ataúdes. Claro, porque no hay ningún burócrata que pueda ponerle un freno a la creatividad humana o a las ganas de hacer las cosas y a la imaginación. Y eso lo comprobamos en Japón, lo comprobamos en Alemania, y cada vez que existe una oportunidad volvemos a ver un cuadro parecido. Una de las cosas que hizo Erhard, y que yo lo hizo como se hacían las cosas en el año 48, 49, 50 del siglo pasado, hoy en día sería mucho, es que el Estado informó arrolladoramente a la sociedad alemana. Es decir, puso a disposición de los alemanes fuentes de información para que pudieran tomar sus decisiones de la manera más racional posible. Ellos no le decían a los alemanes qué debían hacer, lo que le decían era los procesos industriales que estaban ocurriendo en el mundo, los procesos técnicos, los procesos de desarrollo, los precios, les daban información. Esa es una tarea en la cual el Estado puede facilitar, porque al Estado le interesa que haya una cantidad grande de transacciones, y de esas transacciones entre dos partes va a salir la riqueza. Necesitamos, y voy a terminar con 2 cosas, necesitamos buena legislación. Las buenas leyes son importantes. Necesitamos legisladores que entiendan cómo es el proceso de creación de riqueza, cómo se destruye la riqueza o cómo se conserva. Si el Estado no tiene cierta calidad, y la calidad del Estado se demuestra en las políticas de gobierno o en las medidas de gobierno, y se demuestra en la legislación. Si no tenemos eso, es muy cuesta arriba. Es decir, nos hace falta un Estado, un gobierno educado. Y esa es una labor de universidades y de fundaciones como estas que están aquí con nosotros. Y por último, hay que hacer un esfuerzo enorme por, si no erradicar, porque es muy difícil, no es imposible, pero por castigar la corrupción. La corrupción es un cáncer, porque la corrupción está emitiendo constantemente un mensaje. El problema no es solo que alguien sustraiga de un proceso productivo una cantidad de dinero, que vaya a una empresa y le diga, usted me tiene que dar $100,000 para hacer. Yo contaba el otro día que me dio algo que yo presencié hace 20 años, escuché en un avión. Venía yo de República Dominicana y venía un señor junto a mí, un señor cristiano de no sé qué denominación, de Boston, que había venido a República Dominicana a regalar una planta eléctrica, una planta de generación de energía eléctrica, porque había escuchado que aquí había grandes problemas con la generación de energía eléctrica. Y el pobre hombre regresaba entre apenado e indignado, porque le habían pedido un soborno para aceptar la planta. Es decir, un funcionario le había dicho que o le pagaban o no llegaba la planta aquí. Entonces él cogió la planta y se la llevó para otro lado, no sé a quién se la regaló. Bueno, ahí hay un daño objetivo, porque aquello podía haberle hecho, podía haber sido útil, pero hay otro daño, y es el daño de que todo vale. Que al final, cuando se permite impunemente que en una sociedad unas personas violen las leyes y se enriquezcan a costa del esfuerzo de los demás, no en el proceso de creación de riqueza, no en el trabajo, sino que se enriquezcan sencillamente por la posición que ocupan, eso lo que hace es propicia que todas las personas, no todas las personas, todas las personas que tengan la disposición, que estén situadas en cualquier ámbito de toma de decisiones, actúen de esa manera. ¿Por qué? Porque si el de arriba se enriquece y el otro se enriquece, ¿por qué yo voy a ser menos idiota o más idiota si tengo la posibilidad
también sin hacer ningún esfuerzo de enriquecer. Es decir, la corrupción impune genera un tipo de conducta que se multiplica y que acaba por enrarecer las relaciones entre las personas, en empobrecernos a todos y en hacer muchísimo daño. Los países, hay una medición de la corrupción que hace Transparencia Internacional. Los países menos corruptos son los países escandinavos, pero son los países en donde también se condena moral y públicamente la corrupción de una manera tajante. Tuve una amiga sueca que iba a ser primer ministra en Suecia. Yo la veía en las reuniones internacionales. Una mujer muy brillante, tenía 30 y pocos años y era brillantísima. Pero utilizó su tarjeta de crédito para comprarse, la tarjeta de crédito del ministerio que ella dirigía, para comprar un vestido para una recepción oficial. Eso no se podía hacer. Bueno, le costó su carrera. Y no fue a la cárcel de milagro. Tuvo que devolver el dinero, pero le costó su carrera, que fue socialmente rechazada porque había una sanción de carácter moral para todo aquel que violara esas reglas de que el dinero de los demás uno puede meter la mano en el bolsillo de los demás y hacer esas cosas. Yo creo que en América Latina es muy difícil que lleguemos a esos extremos. Pero en América Latina también hay países que se comportan con un nivel de honradez mucho más alto que el que nosotros vemos en los países que más queremos. El caso de Uruguay, el caso de Costa Rica y el caso de Chile. Los niveles de corrupción en Chile son semejantes a los de los países mejor organizados de Europa, semejante al de Alemania. No es que no haya corrupción, es que lo que no puede haber es impunidad. Y lo que no puede haber es una actitud complaciente contra el corrupto. Porque eso